Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a otro programa Mensajes de Esperanza que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche. Soy el pastor Héctor Méndez y les doy la bienvenida a su programa Mensajes de Esperanza. Como les dije, todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube que es reverendo abreviatura rv. Héctor Méndez. Llega este programa. En este momento lo están viendo en más de 13 países, gracias a Dios. Esperamos que ustedes le den un like si les gusta el programa, lo compartan con otros y se suscriban, muy importante que se suscriban. Si usted no sabe suscribirse, sencillamente pregúntele a cualquier persona. Muchas personas saben, en un minuto se suscriben. Es solo dar un clic donde dice suscribirse. Quisiéramos también decirles que pueden encontrarme en mi página de Facebook, que es Héctor Méndez, o escribirme por correo electrónico. Es muy fácil, mendezhector@hotmail.com. mendezhector@hotmail.com. Quiero dar las gracias a tantos que me escribieron por el programa pasado sobre mi primer maestra. Ha sido muy emotivo ver los mensajes de ustedes, cómo recuerdan a sus primeras maestras, cómo hay cierta devoción, cierto cariño que no se borra con el paso de los años. Esperamos seguir adelante con la bendición de Dios. Que así sea. Amén. Era el 20 de julio del año 1969. Salimos de Cuba, 4 líderes de la iglesia, 3 pastores y un laico. Volamos a España, a Madrid, de Madrid a Barcelona, y estuvimos 3 días en Barcelona. En Barcelona no tuvimos oportunidad ni de ver televisión, ni de ver los periódicos. Habíamos salido ya 3 días antes. De Barcelona volamos a Milán, y allí en Milán recorrimos esa encantadora ciudad de Italia, muy especialmente la Catedral de Milán, un lugar histórico, lleno de significado para el cristianismo. Y ese 20 de julio de 1969 regresamos al hotel, un pequeñito hotel muy modesto, muy humilde, pero era lo que estaba a nuestro alcance. Y nos llamó la atención el pequeño lobby del hotel con un televisor, estaba lleno de personas, huéspedes, empleados, trabajadores, hasta los cocineros estaban allí. Nos acercamos a un empleado español que ya habíamos conocido, que trabajaba como portero, y le preguntamos, ¿qué pasa? No, que están haciendo la transmisión de la llegada del primer hombre a la Luna. 20 de julio de 1969. Rápidamente mi mente se llenó de recuerdos. Se llenó de recuerdos, especialmente cuando siendo un niño veía los muñequitos de Flash Gordon, que en español le llamaban Roldán el Temerario. Aquí está Roldán el Temerario. Y The Buck Rogers en el año 2000, que eran los que hablaban de viajes extraterrestres, de marcianos, de seres de otros planetas, etc. Historias fascinantes, como muchas de las que llevaban al cine o a la televisión en aquella época.
También recordé cómo el 4 de octubre de 1957 un familiar nuestro llegó a mi casa. Él era simpatizante del marxismo-leninismo y prácticamente nos restregó en la cara diciéndonos, ¿qué les parece? Los soviéticos, él nunca decía los rusos, los soviéticos se le fueron delante a los americanos. ¿Por qué? No sabíamos. Ah, ya pusieron un satélite en órbita, el Sputnik. Y ahí nos dio toda una conferencia larga sobre el desarrollo supuestamente de la Unión Soviética. Un mes más tarde, el 3 de noviembre de 1957, nuevamente la Unión Soviética enviaba otro satélite al espacio, pero esta vez llevaba un ser vivo, una perrita llamada Laika, la cual murió en el viaje. Murió por algunos errores cometidos por los expertos en la cuestión de los satélites, pero estaban empezando. Y la perrita laica murió, pero no se habló nunca de que había muerto en el regreso. Y a partir de ahí, yo no sé cuántas perritas vi llamadas laicas. Fue el nombre más popular para las perritas en aquella época. Se le hizo una estampilla, un sello de correo en la Unión Soviética, etcétera. Y en el año 2022 se inauguró un monumento a la perrita laica muy cerca del Centro de Investigaciones Espaciales en Rusia. Es decir, que ya en noviembre 3 de 1957, Laika había volado y después de ella fueron 8 perros más. 6 regresaron vivos, 2 murieron. Otro hecho significativo fue que el 12 de abril de 1961, observen ustedes, del 57 al 61, habían pasado ya casi 4 años, Yuri Gagarin fue el primer ser humano en circunvalar la Tierra en un satélite. Su nave Rostok. Y 2 años más tarde lo hizo una mujer, el 16 de junio de 1963. ¿Quién fue? Valentina Tereskova. Pasé trabajo para conseguir una foto de ella, pero felizmente la conseguí. Aquí está Valentina Tereskova. Algunos la recordarán, los de más edad la van a recordar. Su peinado se hizo famosísimo en aquella época. Tengo por ahí una foto de un grupo de jóvenes cuando estábamos en la iglesia en Cárdenas, en el fuerte, y casi todas las muchachas tienen ese tipo de peinado. Se le puso el peinado Tereskova, Valentina Tereskova. ¿Qué pasaba en aquel momento? La carrera espacial estaba dando ventajas a la Unión Soviética. La época de la Guerra Fría trataba de demostrar que un sistema, en este caso el sistema socialista, se imponía por encima de Estados Unidos, que era la máxima representación del sistema opuesto, del sistema del libre mercado. ¿Y qué ocurrió? Que ese 20 de julio de 1969, Estados Unidos enviaba una nave espacial, el Apolo 11, a la Luna. Y el viaje demoró, y miren qué interesante como lo miden ahí exactamente. 8 días, 3 horas
y 35 segundos. 8 días, 3 horas y 35 segundos. El comandante Neil Armstrong, personaje famoso después aquí en Estados Unidos, el piloto Edwin Aldrin, y por primera vez se utilizó con propiedad un verbo, alunizó, porque no se puede decir aterrizó, alunizó en el mar de la tranquilidad. 600 millones de personas lo vimos. Tuve el privilegio de ser uno de los que lo vi, uno de los 600 millones. Muchos en algunos países no pudieron verlo, porque no hicieron la transmisión en vivo, como el caso de Cuba. Un gesto muy emotivo que no se conoce casi, y es que el comandante Neil Armstrong, dentro de un cofre, en las cosas que dejó allí, que dejó textos bíblicos, etc., dejó la pulsera de su niñita que había muerto a los 2 años de edad, víctima de un cáncer cerebral. Es decir, dejó algo que para él era sumamente emotivo, sumamente sentimental. Después de eso, seres humanos de 43 naciones, tal vez ustedes no se lo imaginaban, porque conocemos algunos de algunos países de América Latina, pero de 43 naciones diferentes han volado al espacio. 9 misiones a Marte. Hubo un fracaso grande con los Apolos, cuando estallaron al despegar, se suspendieron temporalmente. Se espera que en el año 2030 empiecen los viajes tripulados a Marte. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Ustedes se preguntarán por qué. Miren, nunca he sido un anticientífico, no. Al contrario, desde mi perspectiva cristiana, siempre he apoyado a la ciencia. Siempre he apoyado el desarrollo humano, el desarrollo científico, es una necesidad. Pero sinceramente, no dejo de confesarles que a veces, cuando veo en televisión las noticias y están experimentando con esas naves espaciales que cuestan millones y millones y millones, y después aparece un grupo de personas hambrientas en el desierto tratando de emigrar, o aparecen escuelas destruidas. Yo me pregunto, ¿cuántos hospitales, cuántas vacunas, cuántas fábricas, cuántas casas se podría haber construido con los millones y millones y millones de dólares o de euros que se ha invertido en esta carrera espacial? ¿Cuántos? Tal vez el mundo estaría mejor. No conoceríamos mucho sobre la navegación espacial, pero sí sobre la vida del ser humano teniendo algo que comer, teniendo manera de educarse, teniendo forma de curarse. Les repito, no estoy en contra de la ciencia. Todo lo contrario, la favorecemos, pero creo que debía haber un límite sensato, prudente, entre poder ayudar al prójimo y seguir con investigación. ¿Cuántas vacunas? Hacen falta vacunas. Hay enfermedades que todavía están latentes y hay que seguir investigando. Y cuando comparamos las donaciones, ayer mismo yo escuché una donación de 5 millones para un hospital aquí en Miami para hacer investigaciones de cáncer. Excelente, me emocionó. Pero cuando comparo eso con los 500 millones que cuesta poner en órbita un avión, no un avión,
esos cohetes especialmente diseñados, toda la movilización de científicos. Tengo que confesarles que me da un poco de tristeza. Ojalá que el ser humano pueda ser sensato, combinar los avances científicos, pero al mismo tiempo saber combinar que el ser humano es la principal necesidad, el principal objetivo que tenemos. Seguir con las investigaciones, pero hay que primero ayudar a que no muera un niño por no tener las medicinas, ayudar a que no muera un ser humano de inanición, ayudar que toda persona pueda aprender, estudiar, desarrollarse. Dice la Biblia en el Salmo 91, léanse el Salmo 91. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la obra de Dios. Pero honremos a Dios y oremos porque también existan los recursos necesarios para el ser humano, para nuestro prójimo, para nuestro semejante. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por aquellos hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a las investigaciones científicas. Gracias te damos por quienes han dado lo mejor de su inteligencia, capacidad, tiempo, laboriosidad para el avance de la ciencia. Y Señor, te rogamos que pueda mirarse con sensatez las grandes inversiones económicas que se hacen en esos estudios y experimentos y volcar también muchos de esos recursos a vencer el hambre, las enfermedades, las epidemias, los problemas que confrontamos como humanidad. Y entonces estaremos honrándote mejor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y recuerden, hermanos y hermanas, estamos a favor de la ciencia, pero lo que sí queremos es estar también a favor de la humanidad, de aquel que está cerca de nosotros. Salmo 91. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga. Y como siempre les digo, con Dios todo, sin Dios nada. Con Dios todo, sin Dios nada. Feliz semana. Dios les bendiga.